Ahí sí. Ahora sí, bien. Bueno, entonces sigo con lo de la aspirina. Rara vez es imposible darlo por boca y ahí habría que disponer de aspirina intravenosa, lo cual no hay en muchos lugares, es bastante difícil de conseguir. Y después, como ustedes ya saben, agregar después de la coronariografía y la eventual intervención coronaria percutánea primaria, el segundo antiagregante plaquetario, que sería lo que llamamos terapia dual, que pueden ser los de más nueva generación, ya no cabe la palabra porque ya tienen más de 10 años, como el prasugrel, a dosis de carga. Bueno, ahí figura 10 miligramos día, pero previamente la dosis de carga de 6 comprimidos o el ticagrelor 180 y después 90 cada 12. Por ahora hasta 12 meses, eso es lo que dicen las guías 2017. Si no disponemos de esos antiagregantes, obviamente clopidogrel en dosis de 300 a 600 y después 75 miligramos día. También en el caso que haya hecho trombolítico usamos clopidogrel. Y en el caso que haya hecho trombolítico, la recomendación es enoxaparina subcutánea o no fraccionada hasta el alta. En general Yo es tengo muy... una Sí, duda con respecto al clopidogrel, a sí. la carga de clopidogrel. En el síndrome coronario con supra, diríamos, damos 600 miligramos y en el sin supra damos 300. No, en realidad hoy en la No, práctica hay que dar 600 a todos. El tema es a todos. que las guías, cuando se hicieron algunas de ellas, estaba la duda todavía se usaban más los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, y ya hoy no hay duda que la dosis es 600 miligramos. Así que también depende que el paciente viniera tomando o no, pero cuando estos cuadros en general el paciente debuta con esto, no lo viene tomando, y la idea sería dárselo apenas termine la intervención. La absorción de clopidogrel es más errático, el tiempo de comienzo de acción es mayor, por eso usando los que nosotros en general usamos no tenemos problema. Pero hay que tener cuidado porque la tasa de oclusión aguda del stent, oclusión aguda aquella que se produce en las primeras 24 horas, es un poco más alta con clopidogrel. Eso también lo ha bajado los nuevos inhibidores como el prazo y el ticagrelor. O sea, 600 le damos de clopidogrel. Doc, tengo otra pregunta. Diga, Ya diga. lo bombardeamos. No, 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 Si el así vamos paciente, hablándolo durante. si el paciente ya viene tomando aspirina, por ejemplo, no se le hace dosis de carga. No. Y si viene tomando clopidogrel, por ejemplo, ¿se le hace 300 o no? No hay nada, todo lo que podés encontrar de eso es recomendaciones. O sea Ok, que no hay nada. Yo lo que haría, si viene tomando Clopi y se infarta, ujú, intentaría pasarlo a alguno de los otros nuevos. bien. Que acá está un poco la diapo que les puse ahora. Sí. No la vamos a analizar puntualmente, pero sepan que les va a pasar mucho cuando hagan consultorio o cuando se vayan a trabajar como cardiólogos a una ciudad más chica, esto de que alguien empieza con un inhibidor de los más caros y después el paciente no lo puede seguir comprando, entonces como de escalarlo, sería eso cuando uno pasa de prazotica a clopi, o lo otro es mucho más raro, el escalarlo es porque sería el caso que decían recién, que el paciente viene con un clopidogrel y hace un evento, un síndrome isquémico agudo, yo por ahí trataría de darle uno más potente. Pero muchas veces la desescalación tiene que ver con el tema económico, pacientes que no pueden comprarlo y que por ahí entonces uno se plantea pasar a clopi. En general, en muchos lugares está descrito esto de hacer un mes los más potentes y después al mes pasarlo a clopidogrel en el caso que el paciente no pueda seguir tomándolo. Y tener las precauciones, cómo hacer el switch, que está acá, cuándo iniciar la pastilla nueva, entonces esto siempre ténganlo en cuenta para ver el tema de la pausa, cuánto esperar y cómo arrancar con la nueva. Bien. Con respecto al tema beta bloqueantes en infarto agudo, yo creo, ¿usted alguna vez usaron beta bloqueante endovenoso? Sí, No. la betalol o algo de eso. No, 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 no no. la betalol, para el infarto, Ah, no para la crisis hipertensiva. no. Ah, Claro. no. Bueno, en una época se usaba mucho, venía el atenolol endovenoso, y en una época hubo muchos estudios con beta bloqueante intravenoso, y el metoprolol, que es uno de los más investigados, tendría beneficio, pero un beneficio bastante limitado. En general, a los betabloqueantes vía oral se recomienda usarlos precozmente
y obviamente también continuar indefinidamente. Esto dicen las guías, pero está basado en estudios viejos en la era pre-reperfusión. Entonces, no hay ningún estudio grande como para definir si en algún momento uno lo puede suspender. La conclusión hoy, salió un trabajo que comparó abandonarlo al año versus seguir, y seguir en aquellos pacientes sin insuficiencia cardíaca, difícilmente se haga. O sea que atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, me falta el otro que usamos a veces, no me sale el nombre. Nebivolol. Nebivolol, uno estaría como beta bloqueante, estoy hablando. Olvídense en la insuficiencia cardíaca. Como beta bloqueante podríamos usar cualquiera. Yendo a la indicación de los inhibidores de la enzima de conversión, claramente indicados en el infarto anterior, en la fe menor del 40, en los pacientes insuficientes cardíacos y o diabéticos. De nuevo, iniciar idealmente en las primeras 24 horas. Se sigue usando por lo general en el alapril, y si el paciente no lo tolera, recién ahí pasar un inhibidor del ARA2. Y con respecto a los antagonistas del receptor mineralocorticoide, también basado un poco en el estudio EFESUS, usarlo ante la disfunción del ventrículo izquierdo, baja fracción de eyección, y se puede usar espironolactona o eplerenona, que es mejor tolerada, siempre cuando querramos usar estos antagonistas, tener cuidado si el paciente es un renal crónico o ya viene con una hiperpotasemia. La diferencia del espiro, el efecto indeseable en hombres, la ginecomastia que hay que tener en cuenta, no es tan infrecuente, pero bueno, en general se puede suspender y reemplazar por la EPLE. Con el tema de las estatinas, esto yo sé que ustedes lo manejan bien, pero hay muchos cardiólogos que no tienen claro esto. Iniciarlas en la internación con una estrategia intensiva de reducción de colesterol LDL. Ha disminuido en estudios grandes el punto final combinado de muerte, infarto, ACV y nueva revascularización, a expensas fundamentalmente de la nueva revascularización. Concepto tan que se debe administrar a todo paciente independientemente del colesterol en la presentación. Esto también cuesta al día de hoy, que algunos lo ven en consultorio, vienen y me dicen, no, el médico me lo sacó porque yo tenía el colesterol normal. Entonces, no reconocer los efectos beneficiosos de las estatinas más allá de su efecto hipolipemiante. Y recuerden que se debe determinar el perfil lipídico lo antes posible, incluso aunque el paciente no esté en ayunas, salvo los triglicéridos, el colesterol con sus formas de colesterol bueno y colesterol malo se puede hacer en cualquier momento. Y lo ideal es reevaluar 4 o 6 semanas post-infarto para ver si logramos el objetivo terapéutico, que es llegar a un LDL por lo menos menor a 70. Hoy en día también el objetivo sería menos de 55. Las guías todavía dicen esto, pero porque en el medio salieron guías de dislipidemia en el año 2019. Entonces, hoy con la alta intensidad se busca menos de 55 o menos del 50% del basal. Las estatinas de alta intensidad son la rosu y la torva, siempre a dosis altas. La simvastatina, que todavía se sigue usando, ha quedado relegado en segundo lugar cuando no quiere lograr estos objetivos. Ustedes siempre lo mandan en general con estatinas de alta intensidad. Bien, el tiempo de hospitalización. Esto también en la guía ya 2017 habla que aquel paciente con una terapia de reperfusión exitosa y sin complicaciones debería estar no más de 24 horas en la unidad coronaria y después pasar a una sala de cuidados generales, idealmente con telemetría, 24 a 48 horas más, por lo cual entre 2 y 3 días el paciente no complicado
podría ser dado de alta. Y hay un subgrupo de bajo riesgo, como pacientes de menos de 70, con buena fracción de eyección, en que la angioplastia fue exitosa, único vaso culpable, el relacionado al infarto, sin arritmias, podría ser dado de alta aún más precozmente. En fin, eso depende siempre de un montón de situaciones, dónde ve el paciente, el estatus social, o sea, qué capacidad va a tener qué signos de alarma va a tener para saber que debería volver inmediatamente. Los lugares que dan altas precoces al paciente lo llaman por teléfono, hay un seguimiento muy estricto. Creo que 3 días internado no es un mal número en pacientes que anduvieron bien. Bien, y siempre, consideraciones al alta, acá creo que sí les incumbe a ustedes, porque ustedes son los que dan muchas veces las altas. El alta debería ser un momento importante con el paciente y a veces los tiempos nos juegan en contra, pero hay que charlar un montón de temas, como cómo se va a hacer el control de los factores de riesgo cardiovascular, qué tipo de alimentación. Está bien que se puede hablar de la dieta que tiene que seguir en la primera visita posalta, pero idealmente el paciente pregunta mucho eso, qué tipo de actividad puede física hacer. Importante mandarlo siempre que se pueda a los programas de rehabilitación cardíaca. Ya hemos hablado por qué muchos médicos no lo mandan. Yo creo claramente, y bueno, la bibliografía habla del beneficio de la rehabilitación, pero hay cuestiones que tienen que ver con la realidad del medio y dar indicaciones sobre el manejo de la ansiedad y la depresión, cuándo retornar al trabajo. Sé que no pueden definir ustedes todo esto en el alta, pero si fueran los que lo van a seguir, todo esto es importante charlarlo ante el alta porque genera mucha ansiedad a los pacientes saber cómo sigue su vida después de ese infarto que los trajo a la consulta. Bueno, esto hasta acá un poco lo del tratamiento intra y al alta. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Algo diferente que hagan ustedes en el día a día? Bien. Sí, eso ya está establecido tanto en los con supra y sin supra que conviene hacerla después de conocer la coronografía y obviamente de llevar a cabo la intervención percutánea. Así que no hay gran beneficio. Vieron que al principio se había demostrado algún beneficio, pero después, si hay, es mínimo porque vos lo vas a posponer, ¿cuánto? 60 minutos. Por ahí, si hablamos de lugares en red, donde un paciente puede venir y demorar 90 minutos más lo que demora la intervención, pero el paciente que llega al sanatorio, ese paciente, como hablamos el otro día, analgesia, aspirina, vía monitorización y sala de hemodinámica. Y después que termina rápidamente, sobre todo si uno dispone de prazo, de tica, que tienen buena absorción, siempre tengan en cuenta si los pacientes vomitan. Ojo con eso, que eso es algo común, que en los pacientes vomiten, y estar atentos si no vomitaron los antiagregantes, porque si no después, insisto, la trombosis aguda es una tragedia y puede pasar porque el paciente está anticoagulado, se va el efecto de la anticoagulación y queda sin nada hasta el día siguiente. O sea, pónganle que vomitó toda la carga de prasugrel. El paciente va a quedar solamente con la aspirina hasta el día siguiente que va a recibir la pastilla de prasugrel o de ticagrelor. Entonces, ojo, por ahí, qué sé yo, que ustedes no se den cuenta, que no lo vean, avisarle a los enfermeros, avísame si vomita, porque inclusive si se puede ver en el vómito si ven las pastillas, o sea, depende de cuánto tiempo post ingestión de las pastillas. Imagínense, le dan 8 pastillas de clopidogrel, 6 pastillas de prasugrel a un paciente que por ahí no está del todo bien post revascularización, vomita y nos quedamos sin doble antiagregación. Yo ante la duda lo cargo de nuevo. Prefiero en ese momento algún riesgo de sangrado y no la trombosis del stem. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, siendo un poco a las complicaciones, Doc, obviamente. perdón. Sí, dale. Entonces, una consulta. Nos ha pasado a nosotros muchas veces que nos derivan pacientes con supra
y le hacen desde el lugar de origen una dosis de heparina, por ejemplo, 5.000 unidades de heparina. En ese caso, ¿usted prefiere igualmente que se le haga dosis de carga, tanto de clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, o solamente una dosis mínima y después ya lo directamente en la sala de hemodinamia? No, yo lo cargo con todo, como siempre. La Ujú. heparina, esa que lo derivan, nosotros en un momento la teníamos planificada y no sirve demasiado. La heparina en la derivación se le ha llamado em, los trombolíticos, los pobres les llaman a la heparina. Esa heparina que está, incluso hay trabajos hechos con heparina en la derivación versus trombolíticos. Pero no tiene demasiado efecto. Es importante que el médico sepa que viene heparinizado, sobre todo si va a ser vía femoral. Si va a ser vía Claro. radial, tampoco hay demasiado problema. Y entre que se le hicieron en la derivación y terminaste la intervención y le vas a dar la doble antiagregación, ha pasado mínimo 2 horas y el efecto de la heparina se va yendo a medida que pasa el tiempo. Hay unas, Ujú. antes usábamos como unos cuadros donde si uno da heparina, y pónganle, vieron cuando hacemos la heparina en los estudios programados, pónganle que no hacen vía radial, por vía femoral, la forma de revertir la heparina depende del tiempo que duró el procedimiento. Entonces, la heparina no va a ser demasiado y dale con la doble antiagregación, que es lo que claramente ayuda. Si lo tuvieras que dejar con heparina, porque a veces a los pacientes los dejamos con heparina por el tema Ujú. o con inhibidores, y bueno, sepan que el riesgo de sangrado va a aumentar si hubiera que Claro. dejarlo. Claramente usar heparina de bajo peso en la medida de lo posible y dejar los inhibidores. Yo creo que se ha usado poco, ¿no? Muy poco en el sangrado de inhibidores, lo que yo me acuerde, pero es porque no hay, a veces porque las obras sociales no lo contemplan, pero bueno, nosotros hoy que en el hospital tenemos libre disponibilidad, bajó mucho el uso de los inhibidores, no más de un 10%. Pero en la Argentina es difícil de estimar porque muchos no tienen, o sea que definir qué porcentaje de uso hay cuando no lo tenés es totalmente imposible. Así que ahí hay que, bueno, agarrarse. Si uno usa. Doc, Sí, perdón. dale, dale, Doc, dale. ¿y qué sería la indicación de dejar al paciente anticoagulado? Porque no encontré mucha info de No, eso. en general te la va a indicar el hemodinamista, porque vio un monto trombótico muy importante en el procedimiento, porque logró un TIMI 3, pero ve imágenes de trombo residual, porque el flujo TIMI no es el que más le convenció, y es totalmente empírico, porque hubo un slow flow, eh, todas esas indicaciones, ya te digo, habitualmente porque no nos gusta cómo quedó la angioplastia y pensamos que con, con una anticoagulación podemos ayudar a resolver esa complicación. Empírico, es off-label, pero alguna que otra vez alguno te va a bajar. Incluso no lo hemos hecho en el sanatorio, pero hay una indicación que si un paciente, yo lo estudio, está con supra, cruzo la guía y tiene un monto trombótico gigante, y con el cruce de la guía, el paciente resuelve el dolor, yo a ese paciente podría no ponerle el stent porque tiene mucho monto trombótico y mandarlo a coronaria con anticoagulado, por ejemplo. Eso lo hacen mucho los franceses y lo reestudian entre 48 a 7 días. Lo que pasa, imagínense lo que implica desde el punto de vista operativo. Pero ¿qué pasa? ¿En qué se justifica eso? Que poner un stent en presencia de un monto trombótico importante puede ser una tragedia también, porque me puede generar un fenómeno de slow flow y el paciente queda con arteria sin perfusión, que es diferente a recanalización. La respuesta a lo que vos dijiste es una indicación off-label y que te la va a dar fundamentalmente el hemodinamista por algo que no le convenció. Pero no vas a encontrarlo desde el punto de vista cardiológico. Ok. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, si hablamos de la mayoría de los pacientes, por suerte no tienen complicaciones severas, cursan con internación normalmente. Dependiendo de la extensión del infarto y del estado miocárdico previo, ahí es donde pueden empezar algunas de las complicaciones. Vamos a ver ahora en la que viene todas las que hay, pero sin duda las más frecuentes son eléctricas
y la insuficiencia cardíaca. Son las dos complicaciones por lejos más frecuentes en el infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST. Entonces, acá está el listado de todas, las eléctricas, que ahora las voy a ir describiendo, las isquémicas, las mecánicas, con sus distintas modalidades que ya vamos a ver, las tromboembólicas y las pericárdicas. Ahora las vamos a empezar punto por punto. Dentro de las eléctricas, siempre había una definición que daban que todo tipo de arritmia que existe puede aparecer en el postinfarto. O sea, la que se les ocurra la podemos ver en este campo, luego que se tapa una arteria. Pero para clasificarlas podríamos decir trastornos en la formación del impulso, entre ellas las supra y las ventriculares, y trastornos en la conducción del impulso, ya sea un trastorno a nivel intraventricular o del nodo AB. Dentro de la primera, de las supraventriculares, para remarcar lo más común y lo más importante a recordar. La bradicardia sinusal, que puede aparecer hasta en un 30% de los casos, puede ser por diferentes fisiopatologías, isquemia en nodo sinusal o hiperestimulación vagal, como se ve en los infartos de cara inferior. Y cuando se asocia a hipotensión, esa bradicardia sinusal, ahí sí puede implicar diferentes cosas y diferentes terapéuticas. En los infartos inferiores, inferoposteriores, inferoposterolateral con compromiso de BD, esa bradicardia en un primer momento obviamente vamos a intentar hacer atropina. Cuando no hay respuesta, probablemente dopamina, adrenalina, y si la frecuencia sigue muy baja, nos tendremos que plantear un marcapaso transitorio. Y siempre insisto, esto pasa cuando en general van a ver la reperfusión no es exitosa, sino ya es más raro verlo. Pero cuando un paciente llega con varias horas, que a veces nos pasa, ya puede llegar con esto instaurado. Y entonces esto es una complicación importante para encarar el procedimiento, ¿no? Donde vamos a tener que plantearnos la reperfusión, que es lo clave, pero también el tratamiento de la arritmia que está complicando el infarto. Dentro de las supraventriculares, la taquicardia sinusal es la más común, en un 30% también, y acá hay dos fisiopatologías totalmente diferentes. Aquella que no debe al aumento del tono por ansiedad, dolor, fiebre por el infarto, hipovolemia, compromiso de pericarditis, que no se va a ver tanto en agudo, pero sí a las 48 a 72 horas, tromboembolismo de pulmón del infarto, en fin. O la que cursa con insuficiencia cardíaca. Y ahí la taquicardia es un mecanismo compensador del bajo gasto. Entonces, la fisiología puede aparecer en distintos momentos y, bueno, siempre tener cuidado y prestar atención a la taquicardia sinusal e intentar identificar el mecanismo fisiopatológico. Dentro de las supraventriculares, la fibrilación ventricular tiene una incidencia variable, depende mucho, muy relacionado con la edad. Aumenta a medida que el paciente es más añoso y a veces puede que el paciente la tenga previamente o que se desencadene durante el infarto. Sin lugar a duda empeora el pronóstico. Dentro de las causas es que sea secundario a insuficiencia cardíaca y donde se deba a un aumento de la presión auricular, a un infarto auricular o a un compromiso pericárdico. Y siempre recordar que también puede estar relacionado con la hipopotasemia. La fibrilación auricular implica de por sí mayor riesgo de reinfarto, de insuficiencia cardíaca, de ACV y de muerte súbita. O sea que es una arritmia que hay que considerarla. También como a grandes rasgos, el paciente tiene fibrilación auricular y le produce descompensación hemodinámica o extensión de la isquemia, la indicación del tratamiento va a ser cardioversión eléctrica de manera urgente. En cambio, si el paciente tiene una fibrilación auricular y está estable, podremos definir hacer control de ritmo o control de frecuencia. Dentro del control del ritmo, las guías europeas recomiendan a la amiodarona intravenosa. Y dentro del control de frecuencia, hay también dos grandes grupos. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, la digital sigue siendo una excelente opción para control de frecuencia. No tiene demasiado efecto para revertir. Cuando uno ve que la FA revierte, no revierte por la digital, revierte espontáneamente. Si el paciente quiere hacer control de frecuencia y no tiene insuficiencia cardíaca, los beta bloqueantes van a ser la opción de elección. Siempre tratar la causa de base, saber que puede haber recurrencias y la indicación de anticoagulación
la vamos a manejar como siempre con el chat PASC. Y también acuérdense que el tema clave en estos pacientes que tienen la doble antiagregación, recibieron un stent y tienen que recibir anticoagulantes, ahí aumenta claramente el riesgo de sangrado. Entonces, ya lo hemos visto, han ido cambiando las guías, algunas son las guías de síndrome coronario agudo, pero después también están las guías que hacen los hematólogos. El tiempo de la triple anticoagulación, de la triple terapia, va a variar entre un mes y 7 días, perdón, entre 7 días y un mes. Y ahí también, ¿qué hay que evaluar? Y hay que evaluar claramente el riesgo de trombosis por un lado y el riesgo de sangrado por otro. Entonces, y dentro de los antiagregantes plaquetarios, el segundo, en general, se sigue recomendando usar clopidogrel. O sea que esos pacientes yo los voy a mandar con aspirina, clopi, y de disponer de los nuevos inhibidores, de los nuevos anticoagulantes, obviamente van a ser de elección. ¿Cuánto tiempo la triple terapia? Insisto, de una semana a un mes. Y después van a quedar con doble terapia, donde yo saco la también mucha discordancia, pero dejo el anticoagulante y el clopi. Algunos han planteado anticoagulante y aspirina, pero lo más aceptado es dejar la doble terapia con clopi, y al año esos pacientes quedan con anticoagulación, siempre que obviamente es FA persistente. Con respecto a las extrasístoles ventriculares, no hay paciente que se infarte que no tenga alguna extrasístole ventricular, pero este es un concepto que ya tiene sus años, pero es importante porque por ahí ustedes no lo vivieron, pero siempre se hacía de manera preventiva la lidocaína, y hoy está claro que no está, se le daba lidocaína al infarto. El tratamiento profiláctico con fármacos antiarrítmicos no está indicado y puede ser perjudicial. Y aunque el paciente tenga arritmia ventricular asintomático o irrelevante, tampoco hay que tratarlo. Entonces, ni profiláctico, ni tratamiento de arritmia ventricular simple, llamémosle. Es tipo 3. Está, ya les digo, no lo vivieron, pero hace unos 15, 20 años se le daba hasta intramuscular evitar la lidocaína para prevenir esas arritmias ventriculares. Recordar una arritmia específica que es el RIVA, que es en lo que se le llama también taquicardia ventricular lenta, no confundirse con, es una arritmia específica de la reperfusión. Cuando uno usa trombolíticos es muy común de ver, por ahí en la intervención coronaria percutánea primaria lo vemos en la sala de hemodinamia, si el cardiólogo clínico no está, no la ve, pero también se puede ver en la unidad coronaria. Es bastante específica, se le llama taquicardia ventricular lenta y habla de reperfusión y no requiere tratamiento, en general es autolimitada y revierte. Ventricular se presenta, o la fibrilación, o sea, la arritmia ventricular grave, en las primeras 8 horas, es como ya vimos la otra vez, la primera causa de muerte, el 80% de los casos en las primeras 12 horas, suele ser morfa, se debe al desequilibrio eléctrico que genera la isquemia aguda. Así que ahí, si el paciente está inestable, dependiendo sea una TB con pulso o una FB, ese paciente va a requerir cardioversión o desfibrilación, y si es incesante, tenemos que plantearnos, o recurrente, la posibilidad de sumar amiodarona, y si no responde a la amiodarona, inclusive ahí recién podríamos indicar lidocaína. En general, esa que se presenta en agudo no habla de pronóstico no habla de pronóstico a largo plazo. Tiene algo de mayor mortalidad de 30 días, pero no modifica el pronóstico alejado. Totalmente diferente de la arritmia compleja grave ventricular que se produce más allá de las 48 horas, donde puede tener que ver con isquemia recurrente o con insuficiencia cardíaca. Estas sí son arritmias graves. Si el paciente está estable, para usar lidocaína. Hay un estudio de 2016 que compara amiodarona, lidocaína o placebo en el paro cardíaco extrahospitalario. Y bueno, dependiendo de cuán descompensado está, va a ser el tratamiento. En los pacientes estables se podrá dar algún tratamiento farmacológico, y si no también, como está en el dibujito, la cardioversión eléctrica. Bueno, yendo a los trastornos de conducción, también tenemos los trastornos auriculoventricular, se ven entre un 6 a un 14%, aumentan la mortalidad,
Pero también depende de qué encontremos. Puede haber bloqueo de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. El bloqueo de primer grado, dentro del contexto del infarto inferior, en general es benigno, no tiene demasiado riesgo, y en el infarto anterior puede ir asociado a bloqueo, puede ser más que todo un bloqueo de rama debido a una asociación de rama por una necrosis extensa, donde va a tener mucho peor pronóstico. El de segundo grado, de nuevo, puede verse en los infartos inferiores, a veces asociado al compromiso de BD, puede ser de tipo nodal, Wenckebach, y en general la conducta en un segundo grado es expectante. En el infarto anterior, por lo general, si hay bloqueo AB es de tipo infraixiano y también se puede asociar bloqueos de rama o bloqueos AB completo. Yendo acá entonces al bloqueo AB completo de tercer grado, y depende mucho, mucho también que se asocie a infarto inferior o infarto anterior. Y ahí tienen las diferencias más significativas. En general, en el infarto inferior es angosto, el anterior es ancho, porque el escape es a diferente nivel. La frecuencia de escape en el inferior es más de 40, en el anterior menos de 40. Responde bien a la atropina, el inferior no responde el anterior. Suele no ir con descompensación el inferior si el anterior se instala progresivamente en el inferior de manera más brusca en el anterior. Como dije antes, son nodoicianos, supraicianos en el inferior, infraiciano en el anterior, y claramente el pronóstico es mejor en el inferior. Y por lo general no requiere marcapaso transitorio. O sea que el bloqueo de tercer grado, una conducta muy diferente en general hay que tener si se trata de un infarto inferior o anterior. De nuevo, con la reperfusión rápida, muchas de estas cosas uno no la ve, pero acuérdense que por más que reperfundamos, si los pacientes llegan tardíamente, podemos estar viendo este tipo de complicaciones. Y con respecto a los trastornos intraventricular, más común de ver en los infartos anteriores extensos, desde bloqueo anterior izquierdo, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, muchas veces asociado al bloqueo anterior. El bloqueo de rama derecha más semibloqueo anterior y más bloqueo AB es lo que llamamos trifascicular, aumenta el riesgo entonces de que estos pacientes terminen en bloqueo AB completo, y es lo que habíamos visto en la diapo anterior, el riesgo. Por lo general, son pacientes que van a tener ocluida la arteria culpable. Por lo general, los bloqueos de rama se pueden asociar a cuadros de insuficiencia cardíaca. Entonces, los trastornos de este tipo ya están hablando de un peor pronóstico. Y como indicación de marcapaso transitoria, estas también son muy variables dependiendo de lo que son las guías de infarto, lo que son las guías de arritmias, pero también un bloqueo de rama izquierda nuevo son siempre indicaciones no clase 1, sino posibles indicaciones de marcapaso transitorio. Un bloqueo nuevo, en general no lo vamos a poner, pero saber que puede progresar. Un bloqueo de tercer grado, siempre en infartos anteriores. Un bloqueo de rama derecha más algún tipo de bloqueo anterior o posterior, bloqueos de rama alternante. O sea, en el anterior tenemos que estar siempre mucho más preparados porque implica un mayor compromiso. Y bueno, si el infarto inferior tiene bloqueos de mayor complejidad con síntomas o descompensación hemodinámica, como ya vimos, puede ser una indicación. Y específicamente en el infarto de BD puede ser importante hacer un marcapaseo secuencial. Bien, eso fue una introducción a todo tipo de complicaciones entonces eléctricas. Dentro de complicaciones isquémicas, y bueno, vamos a tener la angina postinfarto, que es aquella que se manifiesta con angina, alteraciones del electro, por lo general infra-LST, sin aumento de biomarcadores. Hoy en día, como ya hemos hablado antes, también cada vez es más raro la falta de aumento de biomarcadores, pero sí pequeños aumentos. Esto también cada vez lo vemos menos, figuran en las complicaciones, en las guías, pero al paciente revascularizado, si logré revascularización completa y paso, no voy a tener angina post-IAM, a lo sumo lo que puedo tener es reinfarto. Y si tiene múltiples vasos, ese es el motivo por el cual se intenta lograr una revascularización completa, idealmente en etapas, pero por lo general intentamos que sea antes del alta y en algunos casos en la primera semana. Mayor riesgo de angina postinfarto,
el diabético, el YAM-NO-Q, el sexo femenino, estudios que se hicieron que vieron esto como en el análisis multivariable. El reinfarto ya entonces es aquel paciente que hace angina nuevamente en la evolución, tiene supra del ST y ahí sí aumento de biomarcadores. Acuérdense, como hablamos la otra vez, que la troponina podría no certificarme esto, pero si yo dispusiera de mioglobina, podría ser. Recordar que el reinfarto puede ser silente, fundamentalmente en pacientes que recibieron trombolíticos. Ahí también tengan cuidado, el talón de Aquiles de los trombolíticos por lo general es el reinfarto. A estos pacientes, obviamente, la indicación va a ser una CCG lo más rápido posible con revascularización. Y el mecanismo de las complicaciones isquémicas, bueno, claramente, reoclusión de la arteria que se abrió relacionado con el infarto o un nuevo accidente de placa en alguno de los otros vasos que detectamos enfermedad. Entonces, no hay muchos más mecanismos y dependiendo de qué manera se presente, cómo lo vamos a tratar. Doc, yo tengo una consulta. Generalmente los pacientes después que vuelven del cateterismo, que se angioplastian o que hacen dolor o alteración en el electro, nosotros no le pedimos biomarcadores. ¿Hay algún valor después de la CCG que a nosotros nos pueda decir, o en porcentaje o en valor absoluto, cuánto tiene que aumentar? Porque lo que nosotros siempre decimos que después de la CCG, obviamente después del infarto va a estar aumentada, hablando de la troponina. Está de la tropo en el infarto con supra. Claro, que el paciente vuelve después de la angioplastia o que hace dolor o que hace alteraciones en el electro como infra. No, por eso, bueno, si lo hacen en las primeras 24 horas, ahí vos el aumento de troponina va a ser por el evento inicial, ¿no? Ahora, si el paciente hace un reinfarto al segundo o tercer día, por lo general la troponina no sirve, el valor de troponina no sirve porque la disminución es lenta y algunos planteaban que un nuevo incremento, lo que pasa es que no hacemos curva de troponina, es muy raro que uno haga curva de troponina, primero porque no es costo efectivo, o sea, hacerle a un paciente troponina cada 12 horas no es conveniente, entonces por eso se dice que si vos pedís troponina a un paciente que tiene un evento al tercer día, lo más probable es que no te sirva para evaluarla porque va a venir alta. Y ahí, ahí es donde podría servir la mioglobina como indicador de que nuevamente se tapó la arteria. En general, hoy en día, la sospecha es clínica y si el paciente es silente, ahí está. Pero si el paciente hace ANGOR con supra LST, va a hemodinamia sin importante y lo más que tenga lo que llamamos trombosis subaguda, aquella trombosis del stent más allá de las 24 horas y hasta los 30 días se llama subaguda. Siempre acuérdense, en las primeras 24 aguda, de 24 a 30 días subaguda. Esos pacientes y la evaluación es clínica, por ahí tienen más problemas los lugares donde hacen trombolítico, después al tercer día el paciente le duele de nuevo, el médico no sabe si el paciente tiene 1, 2, 3 vasos, no es la realidad que ven ustedes en general en el sanatorio. ¿Está? Pero sí me acuerdo de un paciente una vez que hizo un supra, un paciente que había venido en helicóptero, que yo lo sigo viendo, un paciente que había venido de Marco Juárez, creo, y que hizo un Sí, no supra, era se llama, Cesanelli, ¿no? ese, No Cesanelli, era Cesanelli. y que yo me acuerdo que les dije a reestudiar, es probable que la arteria esté abierta, pero ese paciente hizo un comportamiento disquinético, pero tenía un supra empeorado, o sea, era peor que el que tenía, y la realidad fue que lo estudié y el paciente tenía la arteria abierta. Era un paciente que había sido bastante tardío porque se había infartado Marco Juárez, fue a la terapia intensiva, le hicieron trombolíticos, no tuvo criterio de reperfusión rápido, vino en helicóptero y cuando llegó tenía un flujo TIMI 2, no estaba abierta TIMI 3 la arteria, y ahí, bueno, me acuerdo que le pusimos 2 stent, ese paciente hizo insuficiencia cardíaca y quedó con una FEI de 35-40 que la mejoró un poco a los 30 días, pero nunca recuperó. Lo importante de la reperfusión precoz, ¿no? Es más, hizo un trombo. Cuando yo le pido
una resonancia de control a los 2 meses, tenía un trombo que no había visto el eco y el paciente está al día de hoy anticoagulado. Entonces, fíjense cómo la clínica es importante, pero si ustedes ven que posangioplasia hace dolor y no vuelve a elevar el supra, lo vamos a estudiar muchas veces pensando en una trombosis de stent, siempre va a estar abierta. El que tapa el stent, por lo general, hace angina y supra. Tal Hace cual. las dos cosas. Y Yo nunca me olvídate voy a de la... olvidar. No te voy a olvidar. Y olvídate la No. tropo. Ahí, angina y supra. Si hace solo un dolor y no tiene supra, insisto, probablemente lo llevamos a la sala de hemodinamia. No tiene, por lo general, la arteria tapada. ¿De cuál te acordaste? No, yo era R1, me acuerdo, y estaba con Martín, una guardia, que nos había entrado 2 infartos, y me deja a mí con uno, posangioplasia, y había bradicardia, dolor y un supra que salía de la hoja, más o menos. Claro. Esa fue trombosis aguda, porque había Sí, llegado un ratito llegó, lo antes. conecté, dolor, bueno. Pero el dolor le había calmado en hemodinamia o no le había calmado. Le había calmado, pero Claro. volvió a repetir el mismo por el que consultó, sudoroso, pálido. Todo igual, todo igual. claro. Bien, por eso, esas son las trombosis agudas. ¿tá? Ahí acuérdense siempre, esa fue muy inmediata, pero aquella que pasa a las 6, 8, 10, 12 horas, pensar a ver si recibió bien la doble antiagregación, si, como dije, si no la vomitó, preguntarle al hemodinamista cómo quedó la arteria, porque las causas más comunes son relacionadas a lo farmacológico, al implante defectuoso del stent, claramente. Que no haya habido una buena doble antiagregación o que el stent haya habido una cuestión técnica en donde no quedó bien impactado, no quedó bien posicionado y es lo más común en la trombosis aguda. Bueno, siempre que un paciente postinfarto tiene un nuevo dolor, las 3 causas más importantes recordar es una complicación isquémica, una ruptura cardíaca, que ahora vamos a ver, o el compromiso pericárdico. Bueno, de la insuficiencia cardíaca, y los determinantes de la presencia de la misma van a ser el tamaño del área infartada y el estado funcional del miocardio remanente. En base al monto que se necrosa, ahí es donde yo voy a tener diferentes posibilidades. Entonces, si tengo un 8, esto es totalmente teórico, y voy a ver alteraciones en la relajación. Si tengo un 15%, ahí sí, mayor compromiso en la relajación, me aumenta la presión de fin de diástole, pero empieza a haber un deterioro de la función sistólica, cae la fracción de eyección. Si tengo un 25% de compromiso, el paciente va a hacer insuficiencia cardíaca clínica, y se dice que con un compromiso del 40% más, el paciente va a hacer shock cardiogénico. Obviamente, esto dependía del tamaño y el estado del miocardio remanente, pero también insuficiencia cardíaca puede haber por complicaciones mecánicas, por trastornos del ritmo, y son las causas más importantes por lo cual puedo hacer insuficiencia cardíaca. El tamaño del infarto y el miocardio remanente, una complicación mecánica o una alteración del ritmo. Y como dije antes, siempre deterioro sistólico o diastólico. El déficit sistólico es por pérdida de masa contráctil, infartos extensos, que el paciente tenga infartos previos, enfermedad de múltiples vasos, siempre va a implicar peor pronóstico. Y la falla diastólica es aquella que vemos por la alteración de la relajación que produce la isquemia. La isquemia lo primero que produce es aumento de la presión de fin de diástole, y recién después de ahí hay una falla sistólica. Nunca se olviden de esta clasificación que tiene ya como 1000 años, tiene 50 y pico de años, que es muy útil, pero saber que el Kilipi-Kimball puede variar no es que el Kilipi-Kimball de ingreso va a ser el del egreso. El Kilipi-Kimball puede ir variando a medida que el paciente evoluciona, pero hay una marcada diferencia en mortalidad intrahospitalaria entre el Kilip 1 o A, como algunos le llaman, y el 4 o D. Entonces, esto a mí hasta me da, yo siempre decía, hasta una información para ir a hablar con un familiar. Si un paciente llega con un Kilip A, enfermedad de un vaso, y no tiene tercer ruido, no tiene rales, le quedó la arteria, ese paciente tiene una mortalidad intrahospitalaria de un día. Entonces, hasta cuando voy a hablar con el familiar y hablo con el paciente,
qué es lo más probable que pase. Por suerte, el KILIP-A se ve entre el 70 y 80% de los casos, por eso esos infartos, la mayoría de los infartos andan bien, pero a medida que el paciente hace más insuficiencia cardíaca, entonces empieza a aumentar la mortalidad intrahospitalaria. El KILIP-B o 2 es rales crepitantes y o taquicardia con tercer ruido. El KILIP-C o 3 es ya la presencia de edema de pulmón. Y el KILIP-4 es el shock cardiogénico, 4 o D. Entonces, la evaluación permanente a través de la internación del KILIP es importantísima. Y acuérdense que acá es donde más aplica el tiempo es músculo. Si yo tengo una oclusión de DA ostial, puede llegar en KILIP-A, y si me llega a la media hora y yo lo revascularizo, ese paciente nunca va a salir del KILIP-A. Si ese paciente, oclusión ostial de DA, llega a las 6 horas, probablemente llegue en shock cardiogénico. Entonces, nunca más importante el concepto de tiempo es músculo. De ahí la importancia, como ya vimos en la anterior y vamos a ver en la que viene, de todos los sistemas para mejorar el tiempo del paciente y el tiempo del sistema. Bien, clínicamente, bueno, estos pacientes ya saben ustedes, tienen congestión venosa capilar, venocapilar, pulmonar y venosa, y tienen signos y síntomas de hipoperfusión periférica. En el eco, siempre recordar, una cosa, fracción de eyección menor de 40, disfunción ventricular izquierda no es lo mismo que insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es clínica. Si yo tengo un infarto anterior que hizo KILIP-A y tiene 30% de FEI, tiene disfunción del ventrículo izquierdo, pero no tiene insuficiencia cardíaca. Para que hablemos de que es insuficiencia cardíaca, tiene que tener signos y síntomas. ¿Por qué? Por este fenómeno del atontamiento. Muchos pacientes que quedan con una aquinesia, algunos quedan con atontamiento que se va a recuperar o tiene chance de recuperar, y otros quedan con fibrosis, con una pared adelgazada, hiperrefringente, que esos son aquellos que probablemente llegaron tardío. Entonces, la chance de recuperación de la FEI depende mucho, de nuevo, del monto isquémico, de la rapidez con que instalé la reperfusión, y yo voy a poder decir, si yo tuve un infarto grande, pero le abrí la arteria rápido, ese paciente tengo altas chances de que a los 30, 60 días la fracción de eyección mejore. Ahora, si yo a las 24, 48 horas tengo una pared adelgazada, hiperrefringente, lo más probable es que ese paciente ya esté aquinético y eso no tenga capacidad de recuperación. Bien, la disfunción diastólica, como decíamos, la ve muy bien el eco, y se ve fundamentalmente en los infartos extensos con insuficiencia cardíaca clínica. ¿Cuándo pedir un eco de urgencia? Fundamentalmente ante un paro cardiorrespiratorio, infarto, un paciente en shock, complicaciones, que ya las vamos a ver, hay que sospecharlas. Siempre cuando un paciente algo no les gusta, piensen en complicaciones mecánicas, aunque haya venido de hemodinamia con la arteria abierta. Siempre acuérdense de ese concepto. Viene de hemodinamia y dice, no, la angioplastia anduvo bárbaro, sigue un poquito hipotenso y taquicárdico. Ahí piensen en complicación mecánica. Vayan, auscúltenlo, revísenlo, porque yo puedo abrirle la arteria y si ya instaló la CIB, ya instaló la rotura, ya está. No, probablemente no se recupere. Bien, tratamiento. Bueno, lo más importante de la insuficiencia cardíaca es la prevención, y la prevención se cómoda y precoz. Siempre que utilizamos en general de acción corta, ya dijimos que el oxígeno va a ser indicado cuando la saturación es menor del 90%, cuando el paciente se deteriora, pasarán primero por la ventilación no invasiva hasta llegar a la asistencia respiratoria. Tener en cuenta los trastornos del ritmo que provocan insuficiencia cardíaca. Y acá, bueno, un cuadrito, no vamos a entrar en detalle, pero para repasar todos los fármacos que tienen disponible, desde la nitroglicerina, o sea, los vasodilatadores, los inotrópicos, los vasoactivos. Como resumen, los nitratos lo voy a dar para alivio de la congestión y vasodilatación periférica, los diuréticos para el alivio de la congestión, los inotrópicos cuando tengo bajo gasto cardíaco o hipotensión arterial. Mendan, hay un estudio publicado ya hace varios años que podría tener algún efecto en pacientes con insuficiencia cardíaca postinfarto. Acá también resumido
los vasoactivos, tanto la adrenalina como la noradrenalina, y saber que ya ahí estamos hablando del tratamiento generalmente del shock cardiogénico. Lo definimos como aquel paciente hipotenso por más de 30 minutos. Hay varias definiciones de shock, así que puede que esta no sea la que ustedes conozcan, pero es una de ellas. Hipotensión por más de 30 minutos, o necesidad de inotrópicos, o asistencia mecánica para mantenerla. Oligurina, menos de 20 mililitros hora, paciente con signos y síntomas, piel fría, pálida, dolorosa, transitorio, y obviamente también en el laboratorio dosis láctica y los criterios hemodinámicos. La prevalencia, por suerte, es del 5 al 10%. Tiene alta mortalidad acá y en cualquier lugar del mundo, por eso al shock lo que hay que hacer es prevenirlo, que no aparezca. Es una discusión en los Estados Unidos hoy en día si vale la pena a los pacientes con shock cardiogénico instaurados hacerle todo lo que hacen. Hay pacientes que los mantienen vivos con los soportes intraventriculares a espera del trasplante, pero en sí la mortalidad del shock no ha mejorado mucho en los últimos 20 años. O sea que cuando se instaura es un problema. Y como dijimos antes, más del 40% de la masa ventricular comprometida, alguna complicación mecánica, arritmias graves, bueno, compromiso. Son pacientes por lo general con mayor compromiso angiográfico, unos predisponentes descritos como la presencia de infarto previo, pacientes añosos, mujeres, reperfusión tardía o ausente. 50% aparecen en las primeras 24 horas y algunos pueden aparecer más tarde. Bueno, lo que dije antes, más enfermedad coronaria, mal resultado de la angioplastia, hipoperfusión. Acá hay un esquema terapéutico, tantos que pueden ver que esto va modificándose, pero como resumen a la izquierda, reperfusión precoz, mantener una buena presión arterial media, intentar mejorar el gasto cardíaco, si requiere asistencia respiratoria, utilizar con PIP, tratar de disminuir la congestión, monitoreo hemodinámico cuando haga falta y el eco siempre para descartar las complicaciones mecánicas. La estrategia farmacológica del shock es toda una cuestión artesanal, no es fácil, pero siempre recordar algo, el tratamiento hemodinámico aislado, si no logra una adecuada reperfusión, por lo general no reduce la mortalidad. Y con respecto a lo que llamamos la ventana de tiempo, ahí cambia un poco. Un paciente infartado que no recibió intervención coronaria percutánea primaria, lo puede llegar a estudiar hasta las 36 horas o las 18 horas del shock. ¿Por qué? Porque el concepto de abrir la arteria puede ser beneficioso. Acá hay un cambio clave en las guías viejas a las guías nuevas después que salió publicado el último trabajo de angioplastia en shock. Antes el concepto era la única indicación de revascularización completa era el paciente con shock. Hoy en día se recomienda solo revascularizar la arteria relacionada con el infarto y pasar alguna de las no culpables solo si pueden demostrar que le está dando isquemia. O sea, si en un infarto anterior el compromiso de la coronaria derecha, yo creo que puede estar dándome isquemia asociada, tengo criterio para tratarla. Si no, tengo que tratarla de A y nada más. Esto cambió totalmente. Entonces, lo que antes era la única indicación de revascularización completa en el infarto agudo, que era el shock, ahora la indicación es revascularizar solo la arteria responsable, salvo la explicación que di, que el paciente persista con isquemia relacionada a la otra. Esto no es tanto para ustedes, pero si yo sé que va a haber una demora en la angioplastia mayor a 120 minutos en el traslado y el infarto es precoz, se recomienda a estos pacientes hacer trombolíticos. Los trombolíticos en las primeras 3 horas y fundamentalmente en la primera hora tienen excelente resultado. Obviamente, idealmente, usar trombolíticos fibrino específicos. No deberíamos usar más la streptoquinasa y sigue siendo el trombolítico usado en el 98% de los infartos en la República Argentina. Y siempre recordar que luego el trombolítico, ese paciente lo tengo que derivar a un centro con capacidad de hemodinamia, porque entre las 2 y 24 horas lo tengo que estudiar en el caso que haya resuelto
el supradesnivel. En el caso que no, lo tengo que estudiar de emergencia y va a ser en busca de hacer una angioplastia de rescate. Todo esto de las ventanas de tiempo es clave para disminuir la prevalencia del shock. Esto de en los pacientes de shock, 3 vasos y tronco, ATC o cirugía, no hay ningún estudio, difícilmente alguna vez se haga para ver qué es mejor. Hoy en día la cirugía en el infarto con shock solamente tiene lugar para tratar las complicaciones mecánicas. Obviamente se hará en algunos casos revascularización en el caso que no se haya resuelto por hemodinamia. Pero en la urgencia, en general, la única indicación es tratamiento de las complicaciones. Algunas palabras del infarto de BD. Doc, El infarto perdón, de... una pregunta. ¿A las cuántas horas revascularizaría una segunda supuesta arteria culpable del shock? Ya revascularizó la primera, por ejemplo la de A, y como usted explicó la derecha, ¿a las cuántas horas la revascularía? Si la derecha no es responsable del shock, yo espero que salga el... ¿Está? Claro. No tengo ningún apuro porque no es lo que me está determinando el shock. Si el shock es definido por la descendente anterior, hasta que no mejore el shock, no va a tener ningún sentido. Salvo, de nuevo, que tengas evidencia de isquemia por el otro vaso. Ahora, si el paciente llegó en shock y vos le abrís la arteria y realmente estaba en una ventana donde mejoría, ese paciente en 24 o 36 horas sale del shock. Y ahí sí, antes del alta, le trato la otra arteria. Claro, antes del alta 48, sería. 70. Sí, eso es en general antes del alta. No hay nada tampoco, ningún estudio que vaya a aleatorizar antes del alta o a la semana, pero yo cuanto más graves están los pacientes, prefiero lograr una revascularización completa antes del alta. ¿Está? Pero vemos pacientes que llegan en shock porque llegan un poco tarde, pero la reperfusión logra su cometido, lo saca del shock, y si ese paciente tiene otro vaso, a las 48 72 horas le trato el otro vaso. ¿Está? Bien. Entonces, el infarto de BD, acuérdense que por lo general va asociado al infarto inferior entre el 30 y el 50% de los casos. Puede ir asociado al infarto anterior en un porcentaje muy inferior y por lo general no tiene gran relevancia hemodinámica. Y el infarto de BD aislado es rarísimo, es excepcional, pero nosotros en los últimos 3 años vimos 2 casos. Y en general está descrito, y lo vimos las 2 veces así, por infarto de coronaria derecha no dominante. ¿Está? O sea, la coronaria derecha no dominante no irriga el ventrículo izquierdo, solo irriga el ventrículo derecho. Entonces, esas son las causas de infarto de BD aislado. Ya vimos 2 casos y los publicamos. Por lo general se debe a oclusión de derecha proximal, dependerá obviamente de cuál es dominante, pero por lo general es la derecha. Un 25% de los infartos de BD tienen repercusión hemodinámica, el resto no, y por lo general se recuperan entre el día 3 y el día 10, aún con coronaria derecha ocluida se pueden recuperar. Obviamente, si fue un infarto inferior, compromiso de BD y en shock, la mortalidad es mucho más alta, casi hasta un 30%. Bien, la triada clásica, clínica clásica de ingurgitación yugular, hipotensión y ausencias RALes tiene una sensibilidad bajísima, o sea, no se ve mucho. Sería ideal verla más, pero lamentablemente no lo ven. Entonces siempre lo que hay que sospechar, todo infarto inferior, yo tengo que ir a buscar el infarto de BD. Y ustedes lo hacen y por eso siempre hacen B3R y B4R. Acuérdense que la elevación del ST no necesito 1 milímetro, sino con mayor o igual a 0,5, ya hablo de compromiso eléctrico de ventrículo derecho, ya sea en B3 y B4R. Tiene una sensibilidad y una especificidad de entre el 70 y el 75. También puedo ver supra de B1 a B3, y cuando es más en B1 que en B2 y B3, también puede ser compromiso de BD. Y esto a veces me sirve buscarlo cuando es un infarto inferior, que no le hicieron B3 y B4R, pero yo veo ese suprita en B1, B2 y B3, puede ser por compromiso de BD. Ya lo vimos, acuérdense de la asociación a este infarto. Entonces, siempre, y más que nunca en los infartos inferiores, las derivaciones no convencionales, o sea, el electro de 16 derivaciones. Y si hacen un eco, acuérdense que
como signos de compromiso de BD pueden ver una dilatación del BD o un deterioro de la función sistólica del BD. Tratamiento del BD, el infarto de BD, optimizar el ritmo. En los casos que haya una arritmia, es fundamental mejorar esto, no usar diuréticos, no usar diuréticos, expandirlo de manera controlada y con cuidado. Más de una vez van a necesitar un monitoreo hemodinámico porque la expansión inadecuada puede llevar a sobrecargar el ventrículo izquierdo y que el paciente termine con un edema agudo. Si no me responde la tensión arterial, estos pacientes van a necesitar monitoreo hemodinámico. Obviamente, como siempre, la revascularización con angioplastia disminuye precozmente, disminuye la presencia de compromiso de BD, y cuando uno usa trombolíticos no específicos como la STK, tienen mucho mayor riesgo de hipotensión y por eso también pueden agravar los infartos con compromiso de BD. Bien, vamos a algunas otras complicaciones. El aneurisma ventricular. Por lo general, para que el vaso culpable va a estar dividido, o sea, o ¿y qué vamos a ver? Bueno, variedad de deformidad tanto en sístole como en diástole, en general en el ápex, en los infartos de cara anterior, y también en un porcentaje de infartos de cara infravascular. Y acá el aneurisma se caracteriza por su ancho y porque es posible asiento de trombos. El tema del tratamiento del aneurisma, la indicación de la angiomectomía es en contados casos si realmente sienta que va a poder mejorar la fe de ese paciente. Estar resultado de Con respecto a la trombosis, como hablamos antes, es una complicación más común de ver en los infartos anteriores con baja FEI, en pacientes con aneurisma y por lo general que quedaron con arteria culpable ocluida o que logré una reperfusión tardía. Se ve en los primeros días del infarto, a los pacientes habrá que hacer el tratamiento habitual de heparina y anticoagulación como mínimo por 6 meses y reevaluación. Bien, vamos más rápido a las complicaciones mecánicas. Saber que son infrecuentes, ante una hipotensión súbita o sostenida, sospecharlas, ante una recurrencia de dolor torácico en un paciente postinfarto, sospecharlas, ante un soplo de nueva aparición, ni que hablar, ausculten a los pacientes cuando llegan de hemodinamia. No se olviden de auscultarlos para ver si tienen algún soplo, para después comparar con lo que pase en las horas siguientes. Pueden cursar con congestión pulmonar y hacer un pulmón. 15 al 20% de las muertes en los infartos agudos de miocardio son por complicaciones mecánicas. El diagnóstico precoz, la estabilización hemodinámica y la cirugía precoz son fundamentales para disminuir la mortalidad. Y el manejo de las mismas está en general en bases empíricas, porque de nuevo va a ser muy difícil hacer cualquier tipo de tratamiento aleatorizado en este tipo de pacientes. Sin duda, aumenta la mortalidad de manera significativa un paciente con algún tipo de complicación mecánica. Y a pesar de la corrección quirúrgica, siempre recordar que estos pacientes se pueden morir igual por disfunción del ventrículo izquierdo que no resuelve, por falla multiorgánica, por hemorragias debido a la doble antiagregación. Acuérdense que este paciente lo tuvimos que muchas veces meter en cirugía de urgencia, por la asistencia respiratoria prolongada, me falta la N, por hemodiálisis, por complicaciones infecciosas, etcétera, etcétera. O sea, no siempre resolver la complicación implica resolver la mortalidad. Factores predisponentes: sexo femenino, edad avanzada, primer infarto, trombolisis tardía, hipertensión, circulación colateral insuficiente, de AINE o corticoides se describen como factores predisponentes para las complicaciones mecánicas. Claramente, y esto sí, en la era del intervencionismo endovascular precoz se ha visto una importante reducción de las complicaciones mecánicas. Por eso, probablemente ustedes ven pocas, mucho menos de la que veíamos 20 años atrás. Yendo a la ruptura de pared libre, fíjense que el Shock Registry, que es del año fines del 90, 99, 2000, describe 2.7 y hoy en día se describe 3 veces menos, 1% en la intervención endovascular. Se ve más en pacientes de edad avanzada, de nuevo, falta de reperfusión o trombolisis tardía,
hay como 2 picos para la ruptura de pared libre. El primer día y entre el tercer a quinto día, fundamentalmente debido a la expansión del infarto. Puede ser aguda o subaguda, lo común es que sea aguda, y si hay algo que los betabloqueantes en las primeras 24 horas han demostrado en algún trabajo, es reducir la incidencia de la ruptura de pared libre. La súbita, vieron que habíamos dicho que el agudo o subaguda, la aguda en general es fatal en la gran mayoría de los casos, debutan con un taponamiento, dolor recurrente, hipotensión, bradicardia, ingurgición muscular, y si llaman al ecografista, por lo general estos pacientes están taponados, el tratamiento es la pericardiocentesis, más expansión volumétrica, evitar inotrópicos, evitar anticoagulantes y la cirugía, fíjense, sigue teniendo igual una mortalidad elevada, pero comparado con un 90%, aquel que llega y se resuelve, tiene alguna chance. Lo habitual es poner un parche y hacer revascularización si quedasen vasos comprometidos. La subaguda, paciente de nuevo, dolor, hipotensión, pueden ser rupturas pequeñas que quedaron selladas por un coágulo de fibrina o adherencia del pericardio, y el eco puede mostrar lo que es un pseudoaneurisma ventricular. Estos por ahí tienen un poquito mejor pronóstico y puede ser quirúrgico, y también hay algunos casos de cripto que se pueden sellar con los mismos dispositivos que se usan para CIA, ¿vieron? Esos también podrían llegar a ser útiles en casos seleccionados. La resonancia suele mostrarnos muy bien, ver muy buenas imágenes también de las rupturas subagudas. La otra a tener en cuenta es la insuficiencia mitral. Se puede presentar, a veces la vemos en las primeras horas, pero es más común verlas entre el segundo y séptimo día. Puede ser por ruptura del músculo papilar o de las cuerdas. La insuficiencia mitral severa se ve entre un 0,3 y un 3%, y por ruptura del músculo papilar, un porcentaje bajísimo. Acuérdense que la insuficiencia mitral de causa isquémica puede ser por ruptura o por disfunción del músculo papilar. Siempre la ruptura, también en algunos casos puede haber función. Por ruptura se ve más en el infarto inferior, y el músculo papilar que habitualmente se rompe es el posteromedial, porque por lo general una sola arteria irriga este músculo papilar, por lo general, o la derecha o la circunfleja, dependiendo de que sea dominante. En los infartos anteriores, donde en general hay compromiso arterial severo o infartos subendocárdicos, puede ser más por infarto de EDA o de circunfleja, y donde se compromete más otro músculo papilar. Se ve entonces, como dije, entre el segundo y el séptimo día. Puede que el paciente tiene una FEI normal, pero en el eco lo van a detectar, y siempre lo que dijimos. Acuérdense de auscultarlo, no van a ver el soplo clásico o lo sistólico de la insuficiencia mitral crónica, sino que acá van a ver un soplo sistólico que muchas veces puede ser solamente protosistólico, y en no un 50% de los casos. Estos pacientes suelen tener complicación, insuficiencia cardíaca aguda, edema de pulmón, hipoperfusión periférica, y evolucionar al shock. Bueno, el tratamiento de la cirugía de reemplazo valvular de urgencia, más revascularización, sin lugar a duda. La mortalidad sin cirugía es muy alta, 80-90% de la semana. La mortalidad quirúrgica en buenas manos es mucho mejor, y en manos expertas se podría llegar a reparar el músculo papilar, pero de nuevo tiene que ser gente con mucho volumen y con experiencia en este tipo de cirugía. Ya estamos llegando al final. La ventricular también es baja, es una complicación bastante rara, suele dar de nuevo un dolor torácico. En el 90% de los casos puede encontrar un soplo, y puede haber frémito, el cual es excepcional en la insuficiencia mitral, no se ve en la insuficiencia mitral. Entonces, de nuevo, auscultar el foco, diferentes focos tienen. Esto lo vamos a ver en foco mesocárdico, en la insuficiencia mitral, en foco mitral. Entonces, ser detenidamente dónde auscultar, y auscultarlo varias veces cuando el paciente no anda bien. También hay un primer pico
como la ruptura en las primeras 24 horas, sobre todo si el paciente usó trombolíticos, y tercer a quinto día en los no reperfundidos. Se ve infartos anteriores como en los inferiores, shock cardiogénico progresivo y de nuevo una clínica gravísima que si no la tratamos evoluciona mal. Fíjense un poco el tema de, miren, en la era de trombolisis había una incidencia del 1 al 2%, y el momento en que se detectaba en general entre el tercer al quinto día. En la era de la angioplastia primaria, en este gran registro, 0.17, o sea, una disminución importantísima en la incidencia, y se puede llegar a ver habitualmente en las primeras horas. Entonces, fíjense que esta es la que ustedes más van a ver, ¿tá? La CIB que cursa en las primeras horas, excepcional, o sea, tengo que ver casi 600 infartos para ver una CIB, o sea que realmente es una complicación extremadamente rara. El eco me va a hacer diagnóstico. Si la sospeché en hemodinamia, obviamente casi nadie va a hacer esto hoy en día, buscar un resalto oximétrico, ni va a medir el QP, sepan que si la detecto en hemodinamia. Nosotros a veces lo que hacemos cuando en una angioplastia que abrimos la arteria, el paciente evoluciona mal y la sospechamos, es hacer un ventriculograma. Y ahí mismo pueden hacer el diagnóstico antes que el paciente llegue a la unidad coronaria. Bueno, los aspectos terapéuticos, como dije, la mortalidad con tratamiento médico es altísima y con tratamiento quirúrgico sigue siendo alta. El tratamiento médico va a ir de la mano de vasodilatadores, balón de contrapulsación para bajar el shunt y la poscarga y aumentar el gasto cardíaco. La reparación quirúrgica, de nuevo, un parche pericárdico más cirugía. El momento es un poco controvertido, sin respuesta, o sea, la cirugía precoz, aquel paciente que no mejora con cirugía precoz, podría haber una disminución de mortalidad. La cirugía diferida obviamente es mucho más fácil desde el punto de vista técnico. El cirujano que opera una CIB siempre dice lo mismo. Cuando lo operan en agudo, el septum era una babita y no le pude poner el parche y se me murió en quirófano. Cuando el paciente se opera de manera diferida, hay alguna chance de mejor respuesta, y también alguna que otra vez me acuerdo de haber hecho 2 CIB con dispositivo, pero son pacientes que quedaron con una CIB y les hicimos el cierre más allá de los 30 días. 2 casos en más de 2.000 infartos tratados con angioplastia en el hospital. Realmente no es un campo donde los dispositivos van a jugar un gran rol, y menos en agudo. En agudo es quirúrgico. Entonces, si el paciente está inestable, hay una que tiene cirugía de urgencia. Si el paciente está estable, el concepto hoy en día sería diferir la cirugía 3 o 4 semanas. La mejor sobrevida es cuando es en infartos anteriores, pero que no llegaron. Y como dije antes, el cierre percutáneo, defectos pequeños como puente a cirugía en lugares de altísimo volumen. O que lo operaron y quedaron con un defecto residual postquirúrgico en pacientes estables, podría tener una indicación. Y ya para ir terminando, la última complicación, que serían las complicaciones, las 3 complicaciones pericárdicas, está mal ahí. Más importantes son, puede haber pericarditis aguda asociada con el infarto, la pericarditis tardía, llamada también daño postcardíaco o síndrome de Dressler, y el derrame pericárdico. Más que todo, les doy algunas cuestiones de la pericarditis aguda, que se la llama epistenocárdica. Hoy en día también, en la era del intervencionismo percutáneo, es mucho más raro. Nosotros antes la veíamos mucho más, entre el segundo al cuarto día, más que todo en los infartos transmurales y de cara anterior, y el paciente tiene un nuevo dolor, pero ahí sí totalmente diferente. Un dolor de tipo pleurítico o pericárdico, si lo quieren llamar, que aumenta con los movimientos respiratorios, con la respiración profunda, con la tos, irradiado al trapecio, que se ve casi hasta en un 90% de los casos el dolor. Fiebre y frote en un tercio de los casos, y el supra clásico con supradesnivel cóncavo, o bien una reelevación del ST, T positiva,
picuda, eso se ve en menos del 60% de los casos, pero en general este tipo de pericarditis es más fácil de sospechar y diagnosticar. Y en el eco pueden encontrar un derrame pericárdico posterior leve, no es específico y se ve en menos del 60% de los casos. Terapéutica. Aspirina a dosis de 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas por 7 a 14 días y luego disminuyendo cada 1 a 2 semanas. Se recomienda no suspender de manera brusca y no hacer solamente una semana como hacen muchos. Colchicina asociada a la aspirina, combinada con aspirina o AINE, en el caso de que hayan usado AINE, durante 3 meses, y también se recomienda para evitar las formas recurrentes hasta 6 meses. Siempre en la pericarditis aguda epistenocárdica evitar los corticoides porque alteran la cicatrización. No puse nada acá del síndrome de Dressler, no sé si alguna vez vieron uno, yo no vi más de 2 o 3, y son pacientes que en la segunda, tercera semana empiezan con un dolor pericárdico, fiebre, frote, y es por un mecanismo autoinmune, y el tratamiento ahí sí puede requerir corticoides. Y cuando me referí a la tercera complicación pericárdica, el derrame pericárdico, es lo que ya vimos formando parte de las complicaciones mecánicas. Como conclusión, sepan que la insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente, las complicaciones mecánicas siempre deben sospecharse, el eco es una herramienta diagnóstica crucial en las complicaciones mecánicas, el sostén hemodinámica en estas es un puente y sin duda la revascularización precoz cambia la evolución de estas complicaciones. Bueno, se me hizo más largo de lo que yo quería, pero me hicieron algunas preguntas que me voy a excusar. ¿Alguna comentario? Métanle. No, doc.